Aparece nuestra sección Rumbo Constituyente. Vamos a conversar con Felipe Fontecilla, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, con Javier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, y con Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Ambos, o sea, todos los tres, representantes de la red de centros por el apruebo, con quienes vamos a responder a esta noticia que todavía no es noticia porque todavía no existe, pero que ya es noticia en los diarios, que se llama La Casa de Todos, esta propuesta alternativa al borrador constitucional que presentan centros de estudio de derecha. Pero acá estamos entonces con nuestros compañeros el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenida a La Voz de los que Sobran, bienvenides. Hola, buen día. Muy buen día. Hola. Hola. Un gustazo de que nos encontremos. ¿Qué les parece esto? Parto al tiro, les tiro la pregunta de los centros de derecha que van a presentar un borrador alternativo. Estábamos viéndolo recién. Es realmente impresionante que haya sido noticia que van a presentar, porque en realidad aún no presentan nada. Parto con Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alejandro? Hola. Daniel, para servirle a usted. Daniel. Sí, Daniel, de vuelta ya con todo. Sí, eso estaba mirando, ¿quién está? Daniel. Bueno, creo que esto es parte de una maniobra. No llama la atención que se haga el día en que se está votando la armonización del texto. El hecho de que llegan incluso 12 meses tarde o más de un año tarde, cuando hubo todo un proceso constituyente, quizá hubiese sido distinta la conversación con esa propuesta sobre la mesa, ya que señalan persistentemente que fueron excluidos y excluidas del debate, quizá hubiese sido otra la conversación. Pero quisiera también remarcar que es una forma de resituar, resignificar la idea de rechazar para reformar. Creo que harto se les ha presionado, también se les ha dicho, bueno, entonces, ¿qué es lo que cambiarían? ¿Qué piensan, por ejemplo, respecto del agua? O sea, no solamente lo que dice en la propuesta nueva constitución, con todos los elementos que ya hemos visto que rescatan, indigenismo, etcétera, sino que qué es lo que harían. Entonces creo que también esta es como una búsqueda de resignificar, resituar y plantearse en el escenario, y que hay que tomar nota de que estos no son todos los centros de derecha tradicionales, no están en esta propuesta y probablemente son los que han estado más cercanos a las políticas de desinformación. Aquí hay más de una estrategia también operando y son los centros más vinculados a un sector evópolis, a ese sector de la derecha, si es que hoy día están yo creo que en una búsqueda de horizonte, pero creo que entonces por un lado resignifican, llegan 12 meses tarde, ponen sobre la mesa una discusión que yo creo que solamente está planteada en términos más bien electorales. Incluso si uno pudiese ser generosa y generoso, plantear un rumbo y que al decidir rechazar también a un sector de ellos, de ellas, le tensiona, porque lo que sí está de común acuerdo sobre la mesa es que hay expectativa de cambio, de que hay expectativa de cambio y que no se puede volver a la del 80, entonces algo tienen que hacer al respecto. Claro. Y aquí ni que lo escribe un grupo técnico, como todos esos otros elementos ni siquiera lo estoy metiendo todavía. Esos elementos poco democráticos, dices tú. Claro. Javier, Felipe, ¿quieren agregar algo a lo que está diciendo Camila? Yo encuentro que lo que dijo Camila está en dos adicionales. Chile decidió con claridad, con una aplastante mayoría, que no quería una comisión de expertos. Ni siquiera nos planteamos si esta es una comisión de expertos, pero siquiera la figura fue algo que fue descartado. Por lo tanto, me parece que introducir claramente una maniobra política, tal como decía Camila. En ese sentido hay que estar preparados para 2 meses que van a ser muy turbulentos, que va a haber una sucesión de estrategias que van a ser complementarias, que van a ser probablemente adaptativas al escenario, y ahí es muy importante
que nosotros tengamos muy claro que lo que corresponde es informar y llegar con los buenos contenidos que tiene esta Constitución, que son muchísimos, a las personas que no han tenido acceso a esta información por distintas razones que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que hay que bajarle un poco la atención a esta jugada, que es eso, es una jugada, porque si fuera una propuesta seria, tal como se ha dicho hasta el cansancio, habría sido incorporada al inicio del proceso, cuando se abrieron los canales para esa participación, y segundo, existiría la propuesta. Entonces, hay que ser muy claro con la gente. Aquí, la única alternativa real, donde la gente puede hacer uso de su voto, es apruebo o rechazo. Mientras no exista una alternativa al frente de eso, consistente, que uno puede decir efectivamente hay un tercer voto en la urna o hay un paso adicional vinculado al cronograma que entre todos nos fijamos, hay que ser muy claro. Entonces, yo creo que, insisto, esto es uno más de los intentos de la derecha que tiene multiforma, pero que es bastante rápida en elaborar nuevas tácticas, que nosotros tenemos que ser muy consistentes en no desviarnos del rumbo. Y en ese sentido, aprovechando el nombre de este espacio, nuestro rumbo debe ser uno solo: aprobar con claridad, con convencimiento, dando certezas y sobre todo empezando a hacer el trabajo que toda campaña requiere, que es llevar el contenido, la información real a las comunas, a la calle, salir un poco de los espacios de confort donde nos movemos nosotros en general, y eso es lo que espero que se inicie a contar del 4 de julio. Es verdad, en ese aspecto yo creo que los municipios tenemos mucho que hacer, ¿no? Llamar a los constituyentes, salir al territorio, ¿verdad? Acercar el texto a múltiples personas. Felipe, ¿esa es la idea de hacer esta red de centros por el apruebo? Unirse, hacer esa hoja de ruta de la que está hablando Javier, Felipe. Sí, claro, es parte del trabajo que estamos realizando. Creo que es súper importante lo que menciona Javier, de que tenemos que tener claridad en nuestra propia estrategia para llegar al plebiscito con una población informada que pueda votar efectivamente en base a sus convicciones y en base también a los resultados del proceso constituyente, a la nueva constitución. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando estos últimos meses en la red de centros Aprobamos por Chile, y también desde nuestros distintos espacios. Claro. ¿Sabes? Daniel. A ver, hay dos elementos que quería poner sobre la mesa, ustedes que tienen más manejo, a ver si me ayudan. Uno, bueno, decir que no están, como dijo muy bien Camila, no está ni Libertad de Desarrollo, ni Jaime Guzmán, ni la Fundación Progreso. Algo está diciendo ahí. Ellos sí estuvieron más metidos, ellos hasta los discursos se los hacían a la Cantuaria y otros, pero bueno. Yo veo ciertos puntos que la derecha ha sabido captar, como por ejemplo para desautorizar o para asustar a las municipalidades. Llevar a las municipalidades a la Contraloría, por ejemplo. ¿Ah? Eso a mí me llevaron. Es un elemento que ellos han aprendido con el tiempo, que después va a decir, no, porque usted es político. No, y además usted está haciendo una pega y está informando, bla, bla, bla. Entonces, yo he estado en Iquique, he estado en Chillán, he estado en varios lugares, y hay un miedo de las autoridades elegidas de que la Contraloría emitir opiniones por salir a la calle, incluso le decía a alguna oiga, si usted estamos en día sábado, no tiene por qué usted estar, no se esconda de la foto, es su día sábado. Y están con miedo los funcionarios públicos, son gente nueva, son gente que no ha estado en es un tema, la sanción eventual que no va a existir de la Contraloría o que lo denuncien por los diarios de la derecha diciendo que tal autoridad, el gobernador, el delegado presidencial, los seremi están haciendo campaña. Eso bien, me sumo mucho a lo que decía Felipe, parece, o Javier, respecto de que el plebiscito se gana solo informando. O sea, tomando una constitución y comparándola con la otra. Informando. Con eso se gana. No hay que hacer mucho más allá, porque los artículos, si es que logramos meter eso en la gente, van a ver, comparar una cosa con otra sin que haya toda esta confusión que hay ahí, esa nebulosa que mete la derecha, porque la derecha no compara, no tiene miedo de comparar. No sé qué piensan ustedes.
De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación cualitativa en terreno también como fundación, y uno de los elementos que aparecen aquí en los focos, adelantando algunos resultados, tiene que ver con la profunda desinformación, no solamente de la propuesta actual de nueva constitución, sino de la actual, es decir, cómo nos organizamos, y un profundo desconocimiento sobre eso también. Entonces había también una demanda muy frecuente de hacer ejercicios comparativos. Entonces esta campaña se va a tratar también de ayudar a informar, educar en ambas dimensiones, eso como un punto. El otro punto estaba vinculado y que se mantenía permanente la expectativa de que al haber aprobado de entrada estaban los cambios. El punto es que esa expectativa por los cambios no necesariamente es igual o equivalente a que hubiese un proceso constituyente largo, sino que eran cambios inmediatos, es decir, yo estoy votando porque necesitamos cambios, y ahí se conecta una dimensión más emocional vinculada con los últimos dos, incluso aislando un poco todas las campañas de la derecha. Hemos estado en pandemia, estamos con dificultades económicas, entonces hay también una vinculación directa que se realiza entre votamos por cambio y hemos estado 2 años en condiciones muy complejas. Entonces ahí también va a haber que hacer un ejercicio muy resituar lo que ha sido el proceso constituyente, las etapas, un poco qué es lo que votamos. No solo votamos inmediatamente cambios por querer una nueva constitución, sino abrir un proceso, etcétera. Hay que resituar eso. Y segundo, hay que mostrar que los cambios siguen siendo posibles. Simplemente los quería poner sobre la mesa, y sobre el primer tema que tú señalabas, yo creo que es parte también de otra maniobra de desgaste, o sea, esto de exponer a las distintas personas que podrían desplegarse masivamente para hacer campaña y exponer las situaciones de Contraloría, que quizás hay que dar un paso atrás y hacer la consulta directa a Contraloría y tener el marco claro, y bueno, con el marco claro uno se mueve con mayor libertad. Como tú decías, hay varias personas que son nuevas en esos espacios, entonces desde luego no es como algo aprendido de otras elecciones donde es posible, ¿vale? Y que eso no significa incumplir con el mandato. Por ahí me quedo. ¿Quieren, Javier? La verdad es que no, yo creo que está bastante claro. Yo creo que son momentos de mucha incertidumbre, mucha confusión, y evidentemente claro que se está jugando Chile. Por algo están tan interesados, por algo han destinado tantos recursos a que esto no ocurra. Yo creo que frente a eso no hay que caer en parálisis o temores, sino que simplemente hay que tener muy clara la carta de navegación, que consiste en, como hemos dicho hasta el cansancio, informar, devolver al pueblo soberano la capacidad de decidir respecto al futuro que quiere. Y eso se hace con mucha humildad, pero con mucha calle, informando, conversando, acogiendo los temores, y yo tal vez agregaría una segunda capa, que es tratar de cambiar un poco el tono de la conversación. Es decir, volver a recuperar el sentido que nos hizo llegar a esto, en positivo, y en señalar que es lo que requiere el Chile de hoy y del futuro. No nos sirve la constitución anterior, y no hay ninguna razón para creer, por las trayectorias políticas de las otras fuerzas en juego, que van a hacer algo distinto. Entonces yo creo que hay que cambiar el switch, pero ahí tenemos que entender que no va a haber una campaña centralizada, pero sí, si al menos tenemos un concepto claro que basta con informar y creer en la fuerza del texto, podemos darle vuelta. Porque en este momento yo sí estaría atento a las señales que son bastante consistentes, lamentablemente, de que no está ganado el partido. Ahora, no ha empezado el partido tampoco, ¿no? La campaña legal empieza en un par de días más, y la campaña real quizás ha empezado hace unas semanas, pero la realidad es que los constituyentes de apruebo estaban escribiendo la Constitución. Entonces no había un partido propiamente tal, sino que había un equipo que estaba jugando solo, entonces no una sorpresa que instalados. Eso les concedo a ustedes. Pero a mí me está generando una preocupación, porque yo creo que el punto de la necesidad de informar queda súper claro. Sí hay una necesidad de informar, pero lo que me preocupa es que no es solamente informar. Hay que ver lo que acaba de mencionar Javier del tono, porque acá
hay sin duda información mala, desinformación. Digamos, hay una campaña de instalar mitos precisamente para tergiversar la conversación. El problema, me gusta la metáfora con el tema de las vacunas y el tema de la medicina en general. En el comienzo del siglo XX era muy común que los pueblos rurales atacaban a los médicos cuando había peste, porque asociaban enfermedades con la llegada. Entonces lo que ocurre ahora es que uno ve una crisis súper fuerte, una crisis en términos de escalada de violencia, de delincuencia, de también un problema fuerte económico con la inflación, y uno dice, cresta, estamos súper mal, estamos peor que 2019. Entonces puede ser que haya sido un error, porque estamos peor. Y lo que hay que decir es que no, ¿acaso es el error de confundir el médico con la enfermedad? Porque en realidad estamos en esa situación peor que 2019, producto de no haber tomado estas decisiones antes. Si el debate constituyente en el 10 o en 2000, un debate constituyente verdaderamente democrático, habríamos adelantado mucho de estos problemas que hoy día nos están golpeando. Pero para explicar eso, no es solamente informar, también hay que crear un relato de desinformación. ¿Ya? Es muy difícil ir desmintiendo constantemente esa información sin incurrir en dos errores comunicacionales. Uno es terminar con una cuestión fome y técnico, porque la cuestión del yo, el experto en estos temas de derecho constitucional, y acá vengo con la verdad. Y la gente reacciona no contra la información, sino contra ese modo arrogante del experto de desmentir. El problema es que la otra forma de desmentir es desde el pueblo, desde abajo, de usted. Y eso también tiene un tono agresivo que cansa a la gente. Entonces tienen dos problemas. Que la interpelación frente a la mentira desde abajo y la interpretación contra la mentira desde arriba genera una contrarreacción. Y es muy espacio. Hay un problema de la construcción de este debate desde la mentira. Y es muy difícil para la prueba escapar de eso, porque ya están instaladas las mentiras. Entonces no me queda claro cuál es la mejor estrategia para comunicar. Hay que leerlo a la gente, los artículos, todo perfecto. Pero creo que falta, y todavía no ha empezado el partido, eso reconozco, pero falta todavía tener claro la estrategia comunicacional dentro de ese campo específico de desmentir constantemente. Super. Sí, qué gran pregunta, Hassan, la que nos planteas. Yo creo que esa es la pregunta clave del trabajo que tenemos que hacer los próximos meses, pero también del trabajo que ya hemos estado haciendo, porque efectivamente cómo transmitir la estrategia o las estrategias que tenemos que utilizar para llegar a nuestro público objetivo va a ser definitoria en el éxito de la prueba en el plebiscito de salida. Y yo soy de la idea de que tenemos que utilizar los distintos espacios que en este momento requieren o están pidiendo o necesitan o nosotros a los que nosotros necesitamos llegar. Y desde esa perspectiva siento que por un lado tenemos que trabajar, y aquí Javier lo mencionaba hace un rato, de la colaboración, de la cooperación, recuperar el sentido que inició este proceso, volver a preguntarnos cómo esta nueva constitución o cómo este borrador de la nueva constitución viene a responder a las necesidades que gatillaron el estallido social. Por ejemplo, yo creo que hay algo, hay que tener una mirada al pasado y una mirada al futuro, porque por un lado necesitamos resolver temáticas que llevamos 40 años luchando, temáticas que vienen antes de que yo naciera, pero por el otro lado también tenemos que prepararnos para los desafíos del futuro, porque efectivamente esta constitución no nos sirve para prepararnos frente al cambio climático, para prepararnos
frente a todos los desafíos a los que nos vamos a estar enfrentando dentro de los próximos 5, 10 o 15 años. Entonces, hay que mirarlo con la perspectiva de que por un lado vamos a estar buscando estrategias para resolver las problemáticas que nos han tenido en claridad o de vulnerabilidad, y por el otro lado vamos a estar preparándonos hacia el futuro. Y eso yo creo que lo vamos a hacer en la medida que podamos desarrollar talleres en el lenguaje de la gente, en el lenguaje de los distintos grupos de gente donde vamos a estar trabajando a lo largo del país. No va a bastar solamente un puro lenguaje, un puro idioma, una pura estrategia, sino que vamos a necesitar múltiples. Sí, ahí hay que hablarle, claro, a distintas edades, ¿verdad? Distintos grupos socioeconómicos. En ese sentido, claro, hay que hacer distintas estrategias para cada grupo. Viendo ahora la encuesta Mori, ¿verdad? No sé si Javier o Camila quieren agregar algo a la pregunta que había hecho Hassan. Que de pregunta poco y de opinión mucho, pero bueno. Pura pregunta. La pregunta / opinión de Hassan. Estar de acuerdo en la mayoría de los puntos que señala Hassan, porque es real que se necesita un ejercicio más allá de ponerse en la posición reactiva, ¿cierto? O sea, cuando uno requiere convocar a una opción, la reactividad tiene ciertos límites, tanto porque está jugando una cancha que no es la propia. Hay materias que ya están instaladas nomás, entonces yo creo que el desafío es reconectar con los cambios que sí se mantienen como expectativa, como necesidad, y ahí concuerdo también con Felipe, que eso también es mirando al futuro. Y hay otra cosa que había un sector, por ejemplo, de mujeres de 50 hacia arriba, que decía explícitamente, a mí esto me llamó la atención, me quedó grabado, que los cambios y el plebiscito son de los jóvenes, y son la oportunidad de ellos, y era tanto un ejercicio de tensión en el sentido que representaban también posibilidades necesariamente proyectarse hacia el futuro. Y eso me da también pena, desde luego, o sea, como hacemos el ejercicio de cómo se miran a 10 años. Y era súper complicado esa respuesta de mirarse a 10 años. Entonces también ahí hay una tensión. Importante tenerla sobre la mesa y en ese sentido hacer la campaña pensando también en que así como podríamos apostar a que voten 9, 10 millones de personas, o 11, si es que ahí depende de cuántos los porcentajes voten, tratar de buscar, no sé, las 6 millones de razones de por qué la nueva constitución podría o resolver los dilemas actuales o proyectarnos a un futuro distinto. Yo creo que ese es el ejercicio que vamos a tener que hacer y que las personas adeptas al rechazo no tienen. Es decir, yo creo que también tiene un límite para ello, proyectarse solo desde el miedo, el temor, eso tiene un límite y creo que eso nosotros tenemos que tenerlo también siempre sobre la mesa y trabajar con ese límite que tiene plantearse siempre desde el temor. Sí. Claro, y las mentiras también, ¿no? Como que es loco eso, sí. Igual cuesta como estar todo el rato enfrentando mentiras, Javier, ¿no? Como que también, como Sí. tú lo decías recién, como que hay que darle también recuperar como la alegría, otras emociones. Temor y mentiras. Sí, totalmente. Pero mira, vinculando tu pregunta respecto de la encuesta, y esto que estamos hablando de la estrategia, me parece que, para bien o para mal, vamos a decir las cosas por su nombre, este golpe que ha representado la erosión del apoyo inicial, digámoslo así, nos obliga a tomar con mucha más claridad compromisos políticos las fuerzas que creemos en la prueba. Eso me parece que es positivo que ocurra ahora, no cuando ya está, bueno, tomando la figura de Hassan, el partido cuando ya está concluyendo. Entonces me parece que es una buena alerta y eso nos obliga a ir un pasito más allá. Entonces, vinculando las dos cosas, primero acogiendo esta alerta, que no es más que eso, no está consignado, pero hay una alerta, me parece que el paso siguiente, vinculando varias cosas que hemos dicho, es cómo logramos llevar adelante estrategias de muchas más personas, autoridades, liderazgos, ojalá territoriales. Esa credibilidad que tienen esas personas de transformar los muchísimos avances que tiene el nuevo texto a la realidad y a la pertinencia de sus vecinos,
evidentemente es el camino que yo veo como... Y por eso es importante que nosotros nos saquemos de la cabeza un poco el esquema noventero en el que algunos crecimos respecto de campañas centralizadas con un comando que organiza momentos de la campaña, discurso de la campaña, dispositivos. Hace mucho rato la elección de Gabriel Boric, lo que caso de campañas, de estrategias, de voluntades que se conjugan o no se conjugan. Y ahí lo interesante entonces es que nosotros tengamos una voluntad política que sea común a estas fuerzas políticas y que se traduzca, una vez más, en que esto baje a los territorios. Entonces, traducido en política política, que las fuerzas políticas tengamos muy claros los lineamientos, muy claros los espacios en que pueden las autoridades comunales o regionales participar o no, lo que decía Camila respecto de clarifiquemos las reglas en que ellos puedan hacer su derecho legítimo a expresar un deseo o al menos a convocar a informar a los vecinos, y desde ahí yo va a cambiar el tono, va a cambiar la vocería, van a aparecer nuevas vocerías, lo que me parece extremadamente interesante. Y eso es justamente la confirmación de que estamos conversando desde la diversidad de Chile a esa diversidad instalada. Entonces, me parece que el paso natural, o al menos al que nosotros estamos apuntando desde los espacios de responsabilidad es bien compartida. Aquí no hay un solo grupo de individuos y voluntades, sino que tenemos que sumarnos mucho más, y yo creo que es el momento de desembarcar, digamos, no quedarnos mirando, como se hizo durante mucho tiempo, lo que hacía bien o mal la convención. Sí. Es de todos la tarea. Personal, ¿ya? Porque quiero saber la opinión de personas que creo que tienen autoridad. Algunos han sostenido que los convencionales tenemos que ser escondidos en las casas y no salir más, ¿no? No, lo he escuchado, me lo han dicho. Déntrate y que hablen otros. Yo comparto eso, que haya nuevas vocerías, me parece absolutamente necesario. Los liderazgos territoriales me parecen una muy buena idea. No estamos en las campañas noventeras que hay un comando grande que está Genaro Arriagada arriba, ¿cierto? Y ve y el está a cargo, etcétera. Y esto es como ha sido los últimos, ¿no? En campañas territoriales, autoconvocados, ¿cierto? Yo sostengo eso. Pero ya, perdonen la pregunta personal, pero ¿creen que hay que esconder a los convencionales? No, Daniel, tú no deberías esconderte. ¿Qué me han dicho? Para ayudarte. O sea, yo creo que es bien complejo plantearse que todas las y los convencionales tienen que desaparecer de la escena. Cambia la escena. Territoriales o incluso la campaña previa a que fueran convencionales, que tienen que ver con desplegarse en distintas zonas. O sea, la mayoría de ustedes quienes salieron electos también tienen un arraigo en distintos grupos de personas, y creo que hacer un trabajo por reconstruir ese arraigo y hablarle a esas personas, mostrar las dificultades, creo que es un rol que es importante jugar. Por eso pienso que hay que diferenciar. Me parece que por un lado los convencionales tienen que jugar ese rol de volver a arraigarse, hablarle a esas personas que les eligieron y les entregaron un mandato ciudadana de explicación de todo el texto, porque desde luego aquí yo quería compartir otra diferencia. Incluso estaba en ese taller con los dos textos impresos de la Constitución del 80 y del borrador. Me preguntaron, ¿y esos textos son verdaderos? ¿Son reales? Y yo quedé como, wow. Incluso es que dicen que están como que la derecha, no sé si es real, Yo no creo. pero decían que la derecha había impreso uno muy similar a este, que es la guía, con falsedades. Podría ser real. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por eso también es importante que haya campañas ciudadanas y más amplias, porque está puesto todo en tela de juicio lo que está vinculado a la convención, y eso también no hay que perderlo de vista. Entonces, por un lado, rearraigarse, complicar la palabra, y por otro lado...
¿Están de acuerdo con Camila, Felipe, Javier, en que los convencionales tienen que salir o no todos? O todas. La pregunta es Los más y amplia. las convencionales. Esa era la curiosidad, es más amplio que Mira, eso. yo los creo papeles. que Es una en pregunta el absurda, espacio que ustedes lamentablemente. tienen, o sea, este matinal es conocido por decir las cosas por su nombre. Entonces, yo creo Sí, que pues. si vamos a jugar el juego, juguémoslo. La pregunta, Daniel, mira, yo creo que aquí hay una visión que es innegable respecto que la evaluación ha estado anclada a la evaluación del proceso. Eso es un hecho indesmentible y creo que es importante partir desde ahí. ¿Por qué eso ocurrió? Es otra historia y podemos escribir tesis de este proceso. Claro. Lo tenemos súper claro. Ahora, yo creo que si es posible y si uno pudiera emitir una sugerencia más bien, porque yo parto del hecho de que no se van a restar, entonces tampoco hay que ser ingenuos de que nuestros convencionales y que los de la derecha no lo hagan. Entonces yo escuchaba a Monker en la mañana y me quedó clarísimo que van a hacer campaña. Entonces, primero, yo eliminaría la ingenuidad de que hay un acuerdo de caballeros de que todos se retiran y dejan que el texto hable por sí solo. ¿Ya? Eso ya, siendo así, mi única sugerencia sería que fuéramos muy cuidadosos, muy obvio que va a ocurrir, que van a invitar a aquellos convencionales que puedan pisar el palito de decir cosas un poquito más extremas, un poquito más radicales, y casualmente van a ser probablemente las personas que vamos a ver en los horarios prime time de la televisión abierta. Entonces, yo creo que ahí lo importante como ese programa es sin posible, filtro, como que... Claro. Exactamente. si es posible, una vez más, pensando en abstracto y que somos capaces de coordinarnos como bloque, los que al menos compartimos el deseo de que la prueba gane, si es posible que nos autodisciplinemos a una regla muy clara. Evitar caer en las trampas y las provocaciones que están destinadas. Y dos, hacer el mayor esfuerzo por centrar el esfuerzo, valga la redundancia, perdón, en la difusión del contenido, en la explicación y la pedagogía. Entonces ahí ocurre todo lo que muchos hemos visto que ustedes han hecho, que es desmontar temores que no están fundados en el texto. Yo creo que con esos dos criterios básicos es totalmente posible, y además va a ocurrir, que sean parte de un debate que yo sí diría que se van a añadir nuevas voces, y eso está muy bien. En esa pluralidad va a salir una nueva conversación, y a mí me gusta que ocurra eso. Porque además es muy importante que dejemos la lógica del chivo expiatorio, que me parece que es muy cómoda para mucha gente. Yo no voto porque... No, empecemos a hablar del texto y empecemos a sumar voces en una conversación de verdad deliberativa. La pregunta que hizo Daniel no es una pregunta real, lamentablemente, porque de hecho, la mejor... No, pero es que no solo retórica, sino que un problema ahí de quiénes son los convencionales que están dispuestos a callarse. ¿Ya? Pero porque esto no es una cuestión solamente de derecha e izquierda o de apruebo o rechazo, porque yo estoy seguro que dentro del mismo rechazo hay ciertos voceros que... Yo creo que hay personas de rechazo, de derecha, que piensan, oh no, que ese tipo empezó a hablar otra vez. Cosa que ocurre también con el grupo de apruebo. Imagínense lo que pasaba con Piñera en el gobierno anterior, ¿cierto? Cada vez que Piñera decía algo, empeoraba la situación y había ministros... y al final, todos los otros ministros, empezando con el presidente y su primo, dificultaba toda la gestión de Moreno. Entonces, en la derecha está un debate paralelo acerca de quiénes son los mejores voceros y quiénes son los peores voceros. Las personas que son los peores voceros son los que más ganas tienen de hablar. Entonces, es una cuestión estructural. Si te estás haciendo la pregunta, Daniel, ¿debo callarme o no? Ya es obvio que no debes callarte. Porque son comunicacional. ¿Ya? Por eso una trampa en la pregunta de Daniel, mientras que mi pregunta era muy real. Por eso yo tengo apuntes de lo Otra que estaban pregunta comentando. de trampa. Sí, no, porque yo pregunté acerca de cómo podemos comunicar eso. Y las respuestas eran muy interesantes porque Felipe habló de eso de la co-construcción o la coelaboración. La colaboración es eso, que juntos podemos elaborar eso, que es lo que dio impulso a este proceso originalmente. Y eso me hizo recordar el punto del tejido social. Durante el estallido habían encuestas que decían que estaba aumentando la cantidad de conversaciones de sobremesa sobre política.
política. Había esa reconstrucción de un tejido social destruido o muy dañado por la dictadura cívico-militar que nunca se recuperó durante una transición pactada, porque sigue el miedo y los silencios. Y en 2019 empezó a repolitizar, a reconstruir ese tejido social. Y yo, COVID, producto de este nuevo contexto con un gobierno que no es del duopolio, hemos perdido algo de esas redes que dieron impulso a ese proceso. Entonces, cuando Felipe habla de la co-construcción y la co-elaboración, me hizo recordar precisamente el punto de... Ayer lo mencioné desde los territorios. Porque el territorio es un conjunto de comunidades distintas, porque no es solamente la tierra, es cómo están viviendo las personas en distintos grupos sociales en ese mismo espacio. Y eso es lo que fue el encierro de las cuarentenas obligatorias, y ahora que tenemos un gobierno, un ejecutivo que al final es el producto de ese movimiento, se genera una especie de desactivación porque los ojos están puestos en lo que hacen el ejecutivo. Y eso es la encrucijada quizás más compleja. Y por eso quería hacer otra pregunta. Ese acto de informar a las personas que queremos una campaña desde los territorios, perfecto, de reactivación de redes, y no queremos una cosa central. Igual uno necesita una unidad de tono, como un relato que va vinculando todas esas distintas voces. Cierta emocionalidad, exacto. Porque estamos todavía, encuentro yo, entrampados en el pantano de la derecha, que es desmentir sus constantes mentiras. Y no hemos podido entrar en la esperanza de esta nueva constitución. Y falta como algo que conecta todo esto. Con el comienzo de la campaña legal. Pero lo que creo que nos está faltando es eso, como algo que va impulsando, uniendo un poco. No un vocero así nombrado centralmente para hablar en nombre de todos, pero algo que va uniendo. No sé si estoy muy equivocado, pero eso es la sensación que lo ven ustedes. ¿Felipe? ¿Felipe? Sí. Ya sí, voy. Que es una pregunta, es una gran pregunta. O sea, cuando dices cuál es el hilo conductor que conecta que hay una pluralidad de luchas que tienen que ser visibilizadas a través de estas campañas. Y yo creo que lo más importante que vivimos durante la campaña de Gabriel fue que muchos grupos se apropiaron de los distintos mensajes que estaban presentes, de las distintas propuestas del programa, y las hicieron suyas. Y dijeron, esto para nosotros necesitamos. Y yo creo que la campaña de la nueva Constitución tiene que hacer lo mismo. Creo que los territorios deben activarse, cada uno de los distintos grupos que han estado presentes, tirando iniciativas populares de norma o trabajando junto a convencionales en sus territorios, levantando propuestas, campaña dentro de sus grupos, dentro de sus distintos círculos de alcance, para decir esto es lo que a nosotros en particular nos es fundamental y eso es algo de lo que nosotros necesitamos. Yo creo que el hilo conductor tal vez lo visibilizabas tú ya, Hassan, entrampados por 30 años, 30, 40 años, con los mismos sistemas que sabemos que no nos sirven, que sabemos que no nos funcionan, donde muchas de nosotras en nuestros distintos territorios hemos estado teniendo que sobrevivir a migajas, ¿cierto? Yo vengo de una ciudad, un pueblo una provincia, perdón, donde hemos estado teniendo que sobrevivir por migajas por mucho tiempo, y finalmente vemos que estamos entrando en un proceso donde hay una esperanza de cambio, donde las futuras generaciones van a tener mejores herramientas para poder participar y hacer valer sus necesidades. Un tema de cómo proponemos esto desde lo propositivo, cómo lo proponemos como un proceso transformador, que yo creo que nos conecta y nos junta, pero sí creo que va a ser súper importante que todos quienes hemos estado participando
la Constitución y digamos, esto es por la razón por la cual a nosotros nos importa, esto es la razón por la cual nosotros aprobemos. Y que entre todos podamos reunirnos y juntarnos para hacer una campaña tremendamente grande que haga o asegure el éxito de la prueba en septiembre. Evidentes entre constituciones. Eso sería interesante entregarle a las personas para que lo lean y debatan y luego tomen decisiones. TR dice, hola, desde Hospicio, ¿por qué no hacen un trabajo visual con todos los artículos comparativos? En un lado, la Constitución del 80, la Constitución del 22 y enviarla a nivel nacional. La persona común no tomará el libro del borrador para leer y con un trabajo así llegaría más fácil. Ariela Díaz dice, lo que dijo la invitada es muy cierto, la mayoría de las personas no conocen la actual, no tienen cómo comparar y más encima les llenan en la tele con puras mentiras. Diego Vergara dice, quizás la pregunta es, ¿cuál de las dos constituciones es mejor a la coyuntura? Más que si saldremos de esa coyuntura. Elías Acevedo dice, hay que inspirarse en los tonos de los convencionales presidentes y voces, dice, templanza, seguridad, calma, amor. Así es como han sacado gente agresiva de su andar. Me voy. Carlos Estás Alberto en contra Rojas de esos principios. dice, hay que hacer una campaña épica como la del año 88, cuando el no derrotó al sí. Hay que crear una canción que represente la emocionalidad para que la gente se involucre y sea parte de la prueba. Épica y canción, me gustó. Yo tengo, ya, ahí les tengo noticias con la canción yo. Tiene una canción ya. Sí, Una primicia. ya grabé. Eso demuestra que las monarquías funcionan. Pido canción, llega canción. Dicho. La reina. Sí, ¿Qué les parecen estos comentarios de nuestro público? No sé. Sí, ¿Quería decir yo algo, creo Daniel? que- Sí, en el mismo tono, pero que la pregunta, porque hay un tema de nichos también. Yo creo que hay una cuestión general de épico y mostrar y un poco que lo que yo comparto con lo que dice Hassan, falta un elemento como más de mostrar, no sé, bueno, pero yo creo que eso viene después, ¿no? Hasta ahora yo creo que además el gobierno ha estado muy controlado y el gobierno tiene una obligación legal, a partir del 4 de julio, la ley 21.200 le da una obligación legal de informar. Los ataques a esa información van a venir, lo van a llevar 10 veces a la Contraloría diciéndole que no está informando, sino que está haciendo campaña por el apruebo, eso va a venir. Ya ha pasado. Y van a de informar. Pero también, cuando dice, hablemos del texto, nos decía Javier. Bueno, está bien, pero también cuando tú dices, hay nichos. A todas las regiones debería interesarles mucho el Estado regional. El cambio es brutal. O sea, se acaba la centralización efectivamente. Las decisiones ya no se tomarían en las 4 cuadras que están acá alrededor. Se tomarían en las regiones. La autonomía, en tu región, que siempre te has quejado de que para construir un puente tenéis que pedirle permiso a Hacienda y porque las platas de no sé qué y 6 meses y no sé qué, no sé cuánto, toda esa historia, bueno, ahora ya no pasa más. Ahora la región toma la decisión y puede cambiar la decisión, etcétera, etcétera. El agua va a votar rechazo, nadie. Porque lo que está escrito en la nueva Constitución respecto del artículo 19, número 24, inciso final, que le entrega el agua a los privados versus otra que la devuelve, que crea la Agencia Nacional. El trabajo doméstico, todas aquellas señoras que en su vida uno les preguntaba, si ¿usted trabaja? No. ¿Ha trabajado alguna vez? No, mi marido me mantiene. Se han sacado la cresta en su casa, ha trabajado toda su vida en los trabajos domésticos y esta Constitución se los reconoce, el lavado, el planchado, el aseo, el cuidado de niños, la Constitución se los reconoce. Se los reconoce diciendo que se contabiliza de parte del PIB, que las políticas públicas van a tomarlas en cuenta. Esas señoras, cuando yo llego a los conversatorios, porque el conservatorio toco violín, pero todavía no lo toco, los conversatorios se quedan pasmadas cuando tú dices, señora,
La Constitución le reconoce eso a usted. Vivienda, que la derecha ha aprovechado para decir que no es vivienda digna, o sea, que no es vivienda propia, pero eso se combate con inteligencia. Si faltan 600.000 viviendas, si no se han construido cuántas y quiere que se le entreguen en vivienda propia. ¿Te acordás que Hay todo decía un la tema. otra señora que había en la Constitución del 80? Que Sí. por supuesto nunca pudo encontrarlo. Pero además hay nichos más pequeños. Puertos. No te digo cómo están felices todos los de los puertos. O sea, ahí tení no sé cuántos miles de personajes abogando porque los puertos fueron considerados por primera vez en la historia una norma. El mundo rural también. Eso te iba a decir, claro. El mundo rural, los chilenos en el extranjero, la gente del deporte. O sea, hay mucho nicho más grande. Considera, la otra jamás te consideró. Con esta Constitución tú vas a poder avanzar en tu propia área, en la otra jamás. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que explotar, creo yo, no sé. Sí, yo creo que va a ser importante una fase de poder abrir la conversación, porque una vez experiencias vitales, dónde se vive, etcétera, con los contenidos de la nueva Constitución es complejo estar en desacuerdo con la propuesta. Pero una de las dificultades y desafíos es abrir la conversación. ¿Abrirla en qué sentido? Una, por las desconfianzas que hay, con todo el proceso político institucional, por los miedos que están en situaciones complejas, ¿cierto? Que no son a razón del proceso constituyente en ningún sentido, pero hay una conexión de todo. Al final las emociones conectan todo y los medios masivos en eso no ayudan en nada, ¿cierto? Y cuando hay climas como negativos, favorecen opciones más negativas, más conservadoras, más reactivas. Eso también está un poco estudiado. Entonces creo que una de las tareas es abrir la conversación. Una vez que uno abre la conversación, puede plantear, ir y decir, bueno, vamos a buscar el texto, dimensiones que afectan tu vida concreta y material. Creo que esa es también la tarea. Y la otra es también volver a situar que los cambios son necesarios y que un poco de lo que llevamos estos 2 años, las dificultades que experimentamos, tienen que ver con que esos cambios no se han concretado en mucho tiempo. Al final, uno puede hacer el ejercicio. Si hoy día el Estado hace muy bien las cosas, probablemente nos lleve a más crisis, porque las herramientas que tiene a las necesidades que hoy día se tienen. O sea, no tiene herramientas para asegurar la educación de las mayorías, no las tiene. Entonces uno le podría pedir, haga las cosas muy bien para responder a la crisis y probablemente profundice la crisis, que creo que es la experiencia que tenemos de los últimos 20 años para no... Entonces creo que ahí también hay que hacer ese ejercicio de que, si en la idea de hacernos cargo de que las cosas sigan igual o que vuelvan como antes, es dejar claro que si vuelven como antes o están como siguen estando, eso es más crisis, no es más estabilidad, no es vivir mejor. Bueno, somos todos responsables de estar en una situación complicada, de emocionalidades negativas en lo que quede de un ciclo que no sabemos cuánto va a durar, de no aprobarse la nueva Constitución. Yo le agregaría lo que está diciendo Camila, que igual tenemos que tener ojo, y aquí sin pelo de la lengua, las crisis son una parte natural de los procesos que estamos viviendo, pero son también una parte importante de lo que se nos avecina. Por más bien que nosotros podamos hacer las cosas, por más bien que el Estado pueda hacer las cosas, independiente de la nueva Constitución, las crisis se vienen. La crisis climática es una realidad que además se viene con crisis económicas, con crisis sanitarias, y lo que nosotros estamos haciendo con los procesos que estamos construyendo el día de hoy es prepararnos para 15 años, para 20 años, y para asegurar que quienes han sido históricamente marginalizados, históricamente vulnerados, no tengan que volver a estar excluidos de los procesos que aseguran que van a tener por lo menos un piso común, de que todos vamos a estar trabajando de forma conjunta para poder minimizar los impactos de esas crisis. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que parte fundamental del proceso constituyente que vivimos en este momento es el hecho de que lo estamos construyendo de forma colaborativa. ¿Cuántos cabildos se han hecho a nivel nacional? ¿Cuánta participación, cuánta iniciativa popular de norma entró a la convención? Cosas que nacieron desde los territorios, desde las comunidades. Y yo creo que Daniel decía exactamente, ejemplificaba lo que yo me refería cuando decimos tenemos que descentralizar. Tenemos algo que en esta Constitución que nos reconoce.
Cuando tú hablabas de la señora, yo veo a mi mamá, que pasó 20 años en una relación haciendo trabajo doméstico que jamás fue reconocido y que cuando se fue de esa casa no tuvo el reconocimiento tampoco y que ha sido todo un proceso de ella poder entender que eso fue que nos criaron a mí y a mi hermana y que hoy en día nos dan la posibilidad de estar donde estamos y que tienen un valor y que ese valor tiene que ser reconocido. En mi caso personal también, como una persona gay, como una persona queer, dentro de la comunidad LGBT, aprovechando de conmemorar este final del mes del orgullo, una constitución que reconoce mi existencia, mis derechos, y eso yo creo que es fundamental, es prepararnos mejor, de mejor manera, para las crisis que se nos avecinan y poder hacerlo de forma conjunta. La reconstrucción del tejido social, que yo creo 2019 fue una explosión porque ya teníamos construido un tejido que nos permitió sostener un movimiento social que hoy en día nos ha llevado a las transformaciones que estamos comenzando a ejecutar a partir del proceso constituyente y a partir de este nuevo gobierno. Pero yo creo que ese tejido venía reconstruyéndose por mucho tiempo, tal vez a partir a mí me gusta mucho la analogía de los hongos, ¿cierto? Del mundo fungi, el micelio que nace, que existe debajo de la tierra, ¿cierto? Que nutre los bosques, que nutre los árboles, que son redes neuronales también, que les permite comunicarse a los bosques. Yo creo que eso es lo que está hoy en día nos ha llevado a construir, a hacer política de forma distinta, de forma colectiva, de forma colaborativa, que nos entrega también un rumbo distinto que nos permite prepararnos de mejor manera para las crisis que se nos avecinan. Claro, yo ahí también concuerdo. A mí lo que me preocupa, digamos, es transmitir eso que tú estás diciendo. ¿Cómo De los hongos. No, pues la cadena, Los hongos son el futuro. Porque finalmente... El mundo fungi. Sí, Es que exactamente. me gustó lo de Felipe, que Mundo de hecho, porque si la cuestión es comunicar lo de los hongos, que es una cuestión subterránea, entonces la campaña tiene que ser subterránea también. Bueno, y de hecho, sí. en los plebiscitos, las campañas malo. subterráneas son los que han ganado. En Inglaterra, Brexit. El plebiscito en Colombia también. Sí. Y de hecho, daba por ganador a mantenernos en la Unión Europea, votar a favor de la paz y rechazar precisamente lo que dice Felipe con el tema de los hongos. ¿Alguna conclusión final que quieran agregar? Sí, solo para rebotar lo que está diciendo Hassan y lo que se ha conversado acá, no perdamos de vista que es evidente, yo creo, que son los que convocan la conversación, o sea, cuáles son los temas centrales de la discusión pública. Y ahí yo siento que tenemos un desafío enorme. Y espero de verdad, insisto, que a contar del 4 tengamos nuevos impulsos donde nosotros tengamos mucho más control. Porque si no vamos a estar durante 2 meses hablando de indigenismo y yo estoy esperando que saquen la carta del aborto, que ya viene, pero nosotros tenemos tantas cosas positivas que llevar a los territorios que puedan apropiarse las personas, porque en eso consiste. Uno levanta la cantidad de cosas que son avances, que son respuestas a demandas de décadas, y probablemente la apropiación va a ser natural. O sea, alguien que lleva años, como decía Daniel, luchando en su APR para que no les quite el agua, no sé, la industria forestal de al lado, le va a hacer mucho sentido que por fin exista una posibilidad. Y con esto concluyo, yo siento que uno de los hilos conductores centrales de lo que está en juego es, ¿nos damos o no la posibilidad de hacer los cambios? Eso es el paraguas. Porque evidentemente, cuando uno está en un contexto de mucha incertidumbre por la pandemia, por la inflación, por tantas razones, ¿no? Que no podemos desmentir ese clima, es muy importante que demos cierta certeza. Y aquí la única certeza que en verdad podemos dar es este texto se hace cargo de temas que estaban pendientes y ofrece caminos de posibilidad para que pase algo. Ya veremos cómo lo hacemos en forma democrática, ya veremos cómo se bajan muchas de las leyes que son las que permiten que esto ocurra, pero decir, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de cambio versus quedémonos en la situación actual, encerrados en nuestro miedo y por lo tanto no hay
Yo creo que vamos a tener que instalar una nueva conversación y yo creo que parte central para redondear el punto es instalar nuevos temas que nos lleven a debatir de otras cosas. No caigamos en la trampa, si esa es la pega estratégica. Concuerdo. Muy cierto, yo también creo lo mismo. Oye, a mí me gustaría hacer un par de invitaciones importantes que no se me... Dale, Felipe. La última parte de ese. Ya. Para temas de formación, en Rumbo Colectivo hemos estado haciendo en colaboración con la Fundación Ever un proyecto que se llama A Constituir. El programa de A Constituir son módulos de autoformación que están online en la página web aconstituir.cl y que los pueden a constituir. Y este sábado vamos a estar realizando una capacitación sincrónica junto a Jaime Base, Beatriz Sánchez, en temas de la nueva constitución y técnicas de puerta a puerta, donde podamos ir conversando ya cómo salimos de esto, cómo lo invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, a constituir.cl, participar de los módulos de autoformación e invitarles también a seguir a la red de centros a la que pertenecemos Javier, Camila y yo, junto con otras fundaciones y centros de pensamiento que se llama Aprobemos por Chile, Aprobemos X Chile, que nos pueden encontrar también en redes sociales donde vamos a estar subiendo más material informativo, realizando eventos también para poder ir apoyando este proceso. Y finalmente invitarles a seguir. Toda esta información que nosotros hemos estado comentando está en nuestro Instagram, Rumbo Colectivo, @Rumbo Colectivo, donde van a que hemos realizado en torno a las temáticas de socioecología, participación popular y género, donde realizamos informe de análisis sobre las iniciativas populares de norma, cómo avanzaron, y estamos constante y consistentemente subiendo información a propósito del proyecto que nos trae a este espacio en La Voz de los que Sobra, Rumbo. Entonces, harta Muchas información, gracias. dónde prepararse y vamos a seguir, por supuesto, a todos los centros de estudio en Aprobemos por Chile. Aprobemos por Chile. Sí, muy bien. Así es. Chau, chau. Eso. Gracias. Un abrazo, muchas Que gracias estén bien. Felipe, Chao, muchas gracias. gracias Javier, muchas gracias Camila.